Muy buenos días, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta cuarta sesión del ciclo de webinars Gestión de Riesgo de Desastres para la Resiliencia Empresarial. Es un gusto siempre contar con la presencia de tantas personas de la región interesadas en el tema y que valoran este esfuerzo que desde la Secretaría Ejecutiva del CEPREDENAC se está realizando para contribuir con información útil a las empresas y a aquellas personas vinculadas a la temática para ir incorporando dentro de sus acciones conceptos y actividades que permitan en una forma conjunta poder reducir el riesgo de desastres en los territorios donde operamos. Muchísimas gracias. Estamos iniciando esta cuarta sesión, la cual va a ser abordada el tema 4 prioridades de acción para la gestión de riesgo de desastres en las empresas. Y en esta oportunidad contamos con la presencia de nuestra secretaria ejecutiva, la licenciada Claudia Herrera, y también con la participación de la licenciada Ilka Aguilar, que es secretaria ejecutiva de la Secretaría de Integración Turística de Centroamérica, quienes tendrán a bien darnos unas palabras de bienvenida y clausura de este ciclo de 4 webinars que hemos estado desarrollando. Bienvenidos, bienvenidas todas, licenciada Herrera, licenciada Ilka, muchísimas gracias por estar acá. Henry, también muchísimas gracias por todo este esfuerzo y este trabajo que siempre estás dispuesto a realizar. Sin más ni más, licenciada Herrera, si fuera usted tan amable. Muchísimas gracias. En esta ocasión nos complace estar nuevamente con la colega Ilka Aguilar, secretaria del CITCA, igualmente con Henry, agradeciéndole todo el apoyo y el respaldo. Y en esta ocasión vamos a darle la palabra a la licenciada Ilka Aguilar para que inaugure el evento y yo voy a tener las palabras de cierre. Muchísimas gracias nuevamente y adelante, secretaria ejecutiva del CITCA. Gracias, secretaria Claudia. Bueno, y a todos ustedes, buenos días. En primer lugar, deseo extender un especial agradecimiento a la licenciada Claudia Herrera Melgar, secretaria ejecutiva de CEPREDENAC, por haber extendido a la CITCA esta invitación para sumarnos a esta sesión de webinarios sobre gestión del riesgo a desastre para la resiliencia empresarial. Y un saludo a todos ustedes pues, que nos acompañan esta mañana. En el marco del recién firmado memorándum de entendimiento entre CITCA y CEPREDENAC, siempre en busca de mejoras para nuestros sectores, le quisiera dirigir estas palabras. La construcción de empresas y destinos resilientes es un tema muy necesario de abordar, debido al impacto de los desastres de origen natural que afectan a la región centroamericana, poniendo sobre la mesa la necesidad de contar con información oficial que nos permita desde el sector turístico desarrollar planes de contingencia, pero sobre todo planes de prevención. Por el momento, no contamos con un mapa de riesgo específico para los destinos turísticos de mayor importancia a nivel regional. Conocemos del trabajo que realiza tanto CEPREDENAC como los entes de protección civil de cada uno de los países, aportando información que es vital para los destinos y empresas turísticas que ya se encuentran operando, así como para alimentar y tomar decisiones acertadas en aquellos proyectos de desarrollo turísticos que se encuentran en la mira de nuestros países y autoridades nacionales de turismo. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, en su informe 1998-2017, refleja a 3 países centroamericanos entre los 10 a nivel mundial que tuvieron más pérdidas en relación con su PIB como consecuencia de los desastres. Honduras aparece como el más afectado de la región, como el tercero en América y como el cuarto a nivel mundial. Los otros países más afectados de la región son El Salvador y Nicaragua. Y es evidente que conociendo esta realidad, las autoridades nacionales de turismo pertenecientes al Consejo Centroamericano de Turismo están cada vez más conscientes de la necesidad de articular acciones en materia de prevención de desastres.
Usualmente nuestra mirada gira hacia aquellos polos de desarrollo turístico que por su exuberante naturaleza, como las playas, zonas costeras y también las zonas hoteleras de las grandes ciudades, representan no solo una afluencia de millones de dólares para nuestros países, sino también una creciente ola de crecimiento que, si no se encuentra bien administrado y regulado, con planes de prevención de riesgos, podrían resultar catastróficos para nuestros inversionistas y turistas. ¿Y cómo podemos enfrentar estos retos? Es la gran pregunta. El sector turístico, al ser un generador nato de una cadena de valor que involucra a una diversidad de actores en sus diversos procesos como hoteles, transportes, turoperadores, cultura, gastronomía, tienen un único camino, que es la generación de alianzas público-privadas, ya que el corazón de la actividad turística son empresas turísticas. No podríamos generar destinos sostenibles si no logramos articular una agenda conjunta entre todos los actores de la cadena regional de valor y llegamos a acuerdos, pero sobre todo alianzas que nos permitan ganar. Reconocemos que tenemos un camino por recorrer, pero a partir del trabajo articulado que venimos desarrollando con CEPREDENAC para crear ese mapa de riesgo con información eficaz para la toma de decisiones en el sector turístico y con los avances que contabilizamos a las fechas para la definición de criterios de reducción de riesgo de desastres para hoteles resilientes, estamos seguros que vamos paso a paso en la dirección correcta. Comentarles que desde la CITCA contamos con un sello de calidad turística regional conocido como SIX, en el cual insertamos estos criterios de resiliencia para el sector de alojamiento y esperamos que para el año 2021, dado que la pandemia no nos lo ha permitido, esperamos en este próximo año concretar la inserción de dichos criterios para nuestras MIPYMES turísticas que se acojan a esta normativa SIX. Y convirtiendo esto en una realidad de esta necesidad de contar con una empresa turística cada vez más resiliente. Estamos trabajando en un plan específico de muchas más acciones entre la CITCA y CEPREDENAC para que con aprobación del Consejo Centroamericano de Turismo avancemos hacia una etapa aún más profunda y con acciones claves para trabajar los temas de resiliencia tanto en el ámbito gubernamental como privado. Agradecemos una vez más a CEPREDENAC la invitación y reiteramos nuestro apoyo para continuar fomentando este tipo de actividades. Muchas gracias por acompañarnos este día. Le deseamos una excelente jornada, que con ella culminen toda una semana de mucho aprendizaje y que conjunto entre CEPREDENAC y CITCA podamos aplicar todos estos conocimientos en beneficio de nuestro sector turístico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Ilka. Definitivamente sus palabras nos ayudan muchísimo a orientar y a darle esa importancia que estos temas tienen. Vincular la gestión empresarial con la gestión de riesgo es una necesidad impostergable a la cual tenemos que poner todos nuestro mayor esfuerzo. Licenciada Herrera, ¿nos acompaña aún? Licenciado Vélez. Mucho gusto, licenciado Vélez. Estaríamos entonces, licenciado, si usted fuera tan amable de dar las palabras de inicio, clausura. Va a dar las palabras la secretaria ejecutiva, que ya está conectada, y también la licenciada Sí, gracias. Estaríamos aquí. Tenemos un poco de problemas de conexión, pero vamos entonces a dar inicio con la charla de Henry, en lo que logramos solucionar aquí algunos problemas de conexión que nos están fallando, y para que la licenciada Herrera pueda acompañarnos. Henry, muchísimas gracias nuevamente por estar acá en esta cuarta jornada de trabajo. Sabemos el gran esfuerzo que tú haces para estar acompañándonos en este proceso. Hemos recibido muy buenos comentarios de las personas que nos acompañan. Tienes un gran rating de conexión, déjame decirte, y sé que este tema no va a ser
algo diferente a los 3 anteriores que hemos abordado. Muchísimas gracias por estar acá. Te cedo el espacio para que tú puedas desarrollar esta cuarta jornada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia, por esas palabras. Quiero enviar un saludo especial a la licenciada Claudia Herrera, secretaria ejecutiva de CEPREDENAC, a la licenciada Ilka Aguilar del CITCA, que nos acaba de dar precisamente temas importantes relacionados con el tema del sector turístico. También a Eduardo Vélez. Y a todos los que se encuentran en este momento conectados en este último webinar de esos 4 temas que hemos trabajado este mes, en el mes de la reducción del riesgo de desastre. Creo que hemos intentado colocar sobre la mesa algunos aspectos que consideramos nosotros importantes que el sector empresarial debe empezar a incorporar, a mirar desde un aspecto integral. Recordar un poco que el primer webinar trató sobre las 7 claves para ser una empresa resiliente. Ahí miramos esos aspectos fundamentales. Fue como un elemento introductorio a estos otros webinars. El segundo webinar se refirió precisamente a esos 10 aspectos esenciales que deberían abordar las empresas para hacer una empresa más resiliente. El tercer webinar, que fue la semana pasada, estuvimos conversando precisamente acerca de cómo elaborar un plan de gestión del riesgo de desastre a nivel empresarial a partir de 8 pasos básicos, los cuales vimos cómo podríamos tomar estos pasos como una hoja de ruta inicial. Y hoy vamos a ver un tema para cerrar, yo diría con broche de oro, esta experiencia de webinars, y vamos a hablar de las 4 prioridades de acción que una empresa debería fomentar específicamente para construir la gestión del riesgo de desastre. Quiero, antes de empezar, agradecer nuevamente a la licenciada Claudia Herrera, a CEPREDENAC, por el espacio que le han brindado a Soluciones Resilientes para compartir con ustedes. Yo considero estos temas tan importantes que pues han sido parte de un aprendizaje ya en el sector empresarial de más de 4 años, en diversos escenarios con Naciones Unidas, con trabajo también de apoyo a CEPREDENAC, el liderazgo que tiene en toda la región centroamericana y República Dominicana, y pues ese, digamos, mi mayor agradecimiento a ese espacio que nos brindan para compartir con ustedes estos conocimientos. Vamos a entrar en materia de este último webinar, pero que yo pienso que más que último va a ser el inicio precisamente de nuevos procesos. Debe abordar y debe motivar lo que hemos intentado aquí, colocar sobre la mesa unos aspectos básicos, conceptuales, pero también prácticos para que las empresas vean la importancia de la reducción del riesgo de desastre desde un enfoque integral, desde el enfoque de reducción del riesgo que plantea las Naciones Unidas, básicamente, y la que promueve a través de CEPREDENAC en todos sus países. Entonces, voy a permitirme compartir pantalla. Muy bien. Perdón. Bueno, entonces, esta presentación tiene que ver con esas 4 prioridades de acción que recomendamos las empresas deberían aplicar para gestionar el riesgo de desastre en su negocio, camino hacia la resiliencia del negocio. Y esas 4 prioridades están basadas en las 4 prioridades del marco de Sendai, que es el mandato global y que en la política centroamericana de gestión del riesgo de desastre también ha sido adoptado como la hoja de ruta precisamente para caminar hacia la construcción de resiliencia empresarial. Entonces, sobre esa base de esos 4 aspectos fundamentales que nos define el marco de Sendai, que tienen que ver con la comprensión del riesgo de desastre, que tienen que ver con el fortalecimiento de la gobernanza, que tiene que ver con la reducción del riesgo de desastre para la resiliencia y con la preparación para la respuesta y la recuperación y reconstruir mejor, pues se basa precisamente estas 4 prioridades de acción. Y esas 4 prioridades de acción nos están llevando necesariamente al cumplimiento del marco de Sendai para poder tener, digamos, una lectura coherente entre
marcos globales, nacionales, regionales y locales. Se conectan de manera articulada precisamente para promover desde la aplicación, desde el sector privado, sector empresarial, de diferentes ámbitos, ya sea el sector turístico, sea el sector manufacturero, sea el sector industrial, sea el sector comercial, de servicios públicos, de infraestructura, cualquier sector, de alguna manera debería empezar a impulsar y a establecer estos aspectos como 4 elementos básicos precisamente para fortalecer la resiliencia y a través de la gestión del riesgo con apellido de desastre, ¿sí? De aquellos eventos poco probables, pero que en su manifestación pueden generar grandes impactos, o aquellos eventos, como decíamos la semana pasada, que pueden ser muy recurrentes, ¿sí? Que pueden ser también recurrentes, pero que también en esa recurrencia y en esa acumulación se pueden generar grandes impactos también a la funcionalidad del territorio, a los bienes, a los servicios, a la población, a la economía, etc. Entonces vamos a orientar estas 4 prioridades de acción, las vamos a establecer precisamente en cómo serían esas 4 prioridades de acción que define el marco de Sendai, aplicadas en la realidad al sector empresarial. Entonces vamos a iniciar por la primera prioridad, que tiene que ver con la comprensión del riesgo de desastre, o lo que hemos llamado el conocimiento, como la base fundamental precisamente para tomar decisiones. Ahí vamos a ver cuáles son esos aspectos y esas consideraciones que deberíamos asumir precisamente para generar conocimiento, qué tipo de conocimiento queríamos generar, cuál es la manera de mirar la gestión del riesgo de desastre de la empresa, para salirnos un poco de lo que normalmente hacemos, es que normalmente nos vemos hacia adentro, pero lo que nos está diciendo el mundo y lo que estamos tratando de impulsar es que tenemos que mirar también hacia afuera, mirar cómo podemos ser impactados de manera importante desde el entorno hacia la empresa, o cómo nuestro negocio, nuestra operación, nuestros procesos también, ¿por qué no podrían generar un impacto hacia afuera? Vamos entonces a empezar. Prioridad 1, comprender el riesgo de desastre. En esta prioridad tenemos varios aspectos que yo quiero tocar acá para que tomen nota y para que los que nos están escuchando, si tienen empresa, si son consultores, si hacen parte de los gobiernos, digamos, pongan sobre la mesa y pongan mucha atención de estos elementos claves que tenemos que tener en cuenta para cuando nos preguntamos cómo promover esta prioridad o cómo volver la prioridad de nuestra empresa, qué elementos son los mínimos elementos que deberíamos tener en cuenta precisamente para abordar el tema de la comprensión del riesgo de desastre. Normalmente abordamos la comprensión del riesgo desde un enfoque más del salud ocupacional, de la seguridad y salud del trabajo, hacia el interior, en el puesto de trabajo. La abordamos también desde el campo ambiental, desde lo socioambiental, cuando estamos trabajando, por ejemplo, en centrales hidroeléctricas o en proyectos de infraestructura que tienen de alguna forma un impacto ambiental, pero también la hemos abordado desde el tema de los riesgos y seguros, ¿sí? Normalmente las grandes compañías o las pequeñas y medianas también que pueden tener esas áreas, normalmente están enfocadas precisamente a trabajar el riesgo desde esa óptica. Pero aquí vamos a ver la comprensión del riesgo con apellido de desastre, para que lo tengamos claro, ¿sí? Vamos a ver que tiene una dimensión mucho más amplia, mucho más grande, y donde los roles que se tienen que empezar a involucrar dentro de la empresa son roles que deben empezar a ser complementados, y que no solamente una sola persona, digamos, si bien esto puede estar encargada de coordinar, se necesita aquí en este ejercicio tener es una invitación también a poder establecer una construcción de conocimiento y comprensión del riesgo desde las diferentes áreas y dependencias de la empresa, ¿sí? Desde lo ocupacional, desde lo ambiental, desde lo social, desde lo reputacional, desde lo financiero, de todos esos aspectos de alguna manera que de alguna manera nos plantean retos como estos. Entonces, el primer elemento que tenemos que tener en cuenta, precisamente para comprender el riesgo de desastre, es la comprensión del contexto interno y externo, ¿sí? Cuando hablamos de riesgo de desastre, estamos finalmente abocados a entender el riesgo de desastre no solamente desde el interior, sino que tenemos, y ya lo vimos en los anteriores webinars, la importancia de que la empresa solamente deje verse hacia adentro y empiece a verse también hacia el exterior, a su entorno económico, político, que puede ser un entorno que esté empobrecido, que puede ser un entorno con conflictos de uso de suelo, con conflictos sociales, con conflictos económicos también,
o que pueden de alguna manera presentarse áreas que pueden ser, digamos, que pueden representar peligro para la empresa, para el entorno. Entonces, la pregunta que uno tendría que desarrollarse precisamente para este primer punto, que es la comprensión del contexto interno y externo de la empresa, es si la empresa comprende adecuadamente su contexto externo o entorno para la elaboración de los escenarios de riesgo, ¿sí? Tanto interno como externo. O sea, si tenemos una buena comprensión, ¿cuál es el nivel de comprensión que realmente tenemos? ¿Cuáles son las incertidumbres que tienen que de alguna manera ser, digamos, trabajadas para reducir precisamente o para aumentar el conocimiento y tomar decisiones adecuadas? Normalmente cuando comprendemos el riesgo, hacemos normalmente en las empresas, valga la redundancia, uso de matrices de evaluación de riesgo, de consecuencia, probabilidad, pero a veces estas matrices se quedan cortas porque normalmente están asociadas más a la experiencia o al nivel de experto, al conocimiento que tiene el operario, el gerente, el dueño de la empresa en relación con su negocio. Pero en este ejercicio se puede perder la oportunidad de poder ver el exterior. Entonces, cuando hablamos de comprensión del contexto interno y externo, lo que está planteándose es qué tanto conocemos de nuestra empresa internamente, pero qué tanto conocemos también de lo externo, qué hay alrededor de la empresa. ¿Cuáles son los aspectos, las dimensiones sociales, políticas, económicas que existen, que de alguna manera pueden impactar, ya sea positiva o negativamente, nuestro negocio? Primer elemento. El segundo elemento para la comprensión es el conocimiento de las amenazas. Ya conocido en qué sitio estamos, un sitio de pobreza, un sitio de riqueza, de conflictos sociales, de uso de suelo, es necesario poder identificar en ese contexto tanto interno como externo cuáles son las amenazas a las que estamos finalmente expuestos. Y las amenazas pueden ser de diferente tipo, origen natural, socionatural, antrópica, tecnológica, y ahora hay que agregarle una más, que es la amenaza biológica. Y esas amenazas pueden, digamos, actuar o pueden manifestarse de manera individual o también, digamos, de manera articulada, ¿no? Entonces, lo que llamamos nosotros la multiamenaza. Y en ese sentido hay que tratar de establecer qué tipo de amenazas, ¿sí?, son las que hay en el territorio y cuáles de esas amenazas que en el territorio pueden afectar mi empresa y cuáles de las amenazas que nosotros generamos por nuestra operación, dependiendo del sector donde vengan, también podemos generar hacia el territorio. Entonces, la pregunta que uno debería hacerse es si la empresa cuenta con conocimientos actualizados sobre las amenazas o peligros internos y externos que pueden afectar el negocio. Y eso es importante porque a veces uno encuentra empresas que digamos, los conocimientos no están tan actualizados porque desconocen un poco de lo que está pasando o desconocen herramientas que le podrían dar un conocimiento más actualizado en tiempo real o información geológica o información hidrometeorológica que podría usarse precisamente para poder determinar los peligros a los cuales está expuesto mi negocio o también los peligros que yo pueda generar hacia el entorno. Entonces, el conocimiento de las amenazas es un elemento importante para comprender adecuadamente esto que nosotros denominamos el riesgo de desastre. El otro punto es que luego que hemos entendido las amenazas y hemos identificado, las hemos mapeado, las hemos valorado en términos de cuándo ocurren, cada cuánto, cuál la cobertura, por qué ocurren, cuáles son las fuentes, ¿sí?, que generan las amenazas, pues pasamos al otro tema que es muy poco valorado porque, digamos, no hay una cultura de valorar la vulnerabilidad y eso tiene que ver con el tema de la exposición y la fragilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la diferencia entre exposición y fragilidad que hacen precisamente o hacen parte del componente de la vulnerabilidad de nuestro negocio? Porque la vulnerabilidad no solamente es física, la vulnerabilidad es funcional, económica, política, organizacional. ¿Y qué tan expuesto y frágil puede ser nuestro negocio frente a esas amenazas que en el punto anterior hemos evaluado? Y la exposición, para poner un ejemplo, es, digamos, está relacionada con la localización de mi negocio, mi empresa, mi instalación, mi ruta logística, cualquier elemento del negocio desde el punto de vista físico que pueda estar cerca, lejos, encima, por debajo de alguna amenaza que pueda haber sido identificada, ¿sí? Y la fragilidad está relacionada precisamente con esa resistencia o capacidad de resistir o capacidad, digamos, de ser afectado precisamente por ese elemento o esa amenaza. Y la fragilidad está referida básicamente a
esa resistencia que tiene el elemento para no dejarse dañar. Entonces, uno puede estar expuesto, por ejemplo, al fenómeno sísmico. La mayoría, la población y las empresas que se ubican en América Latina y el Caribe, muchas de nuestra región está en una zona de amenaza sísmica alta, intermedia, pero no necesariamente porque estemos ubicados en una zona alta, amenaza sísmica intermedia, somos frágiles, porque la fragilidad va a depender desde del tipo de construcción, de los tipos de los materiales, de los mantenimientos que de alguna manera tengan estas instalaciones. Y entonces yo puedo estar expuesto, miren, yo puedo tener dos negocios, uno al lado del otro, construidos en la misma época, pero con dos dueños diferentes, ¿sí? Este es el caso, por ejemplo, de una bodega, de una empresa, o dos bodegas de dos empresas diferentes que están una al lado de la otra y tienen cada una, obviamente, un techo, ¿sí? Pero tienen dos dueños diferentes. Un dueño y un administrador o un gerente que le hace mantenimiento a la cubierta cada año y otro que nunca le hace mantenimiento. Ambas están expuestas, muy probablemente, si estamos hablando de Centroamérica y el Caribe, estamos hablando, pueden estar expuestas a las tormentas tropicales, ¿sí? A los vientos fuertes, a las lluvias, pero quien va a estar más frágil, muy probablemente va a ser aquella que no tiene una buena disposición de su techo, un buen diseño, que no tiene mantenimiento, que tiene goteras. Entonces, uno puede estar expuesto, pero no necesariamente es el frágil. Todos ahorita estamos expuestos al coronavirus, pero nuestra fragilidad va a depender de muchos elementos relacionados con la manera en cómo nos cuidamos, si nos colocamos el tapabocas, si usamos distanciamiento social, si nos alimentamos adecuadamente para tener buenas defensas, etc. Entonces, la exposición no necesariamente es sinónimo de fragilidad. Por eso es importante que la empresa valore tanto su exposición como su fragilidad, ¿sí? Y esta fragilidad de exposición debe estar en relación precisamente con los peligros que lo puedan afectar. El siguiente punto es que cuando ya hemos identificado la amenaza y la vulnerabilidad en términos de fragilidad de exposición, tenemos que, a partir de ahí, atrevernos a construir escenarios de riesgo. ¿Qué es un escenario? Básicamente es una formulación de una pregunta que normalmente parte de algo como, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si la tormenta o el terremoto ocurre y encuentra condiciones de fragilidad, debilidad, ¿sí? Exposición de mi negocio, de mi ruta logística, de mi hotel, de mi empresa manufacturera, de mi carretera, del puente, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando uno pregunta qué pasa si, lo que finalmente uno puede estar construyendo o permítese construir diversos escenarios. ¿Qué pasa si ocurre la lluvia más que el huracán categoría 5? ¿Qué pasa si el huracán es categoría 3? ¿Qué pasa si el huracán es categoría 1? Entonces, dependiendo obviamente de la magnitud del evento y dependiendo también de la fragilidad y la vulnerabilidad, uno puede atreverse de manera sencilla a construir escenarios hipotéticos sobre los cuales me van a permitir precisamente tomar decisiones, ¿sí? Entonces, esos escenarios se pueden construir a partir de información histórica, información de modelamientos, información en tiempo real, criterio de expertos. Hay muchas formas de, digamos, de construir esos escenarios de riesgo. La importancia de construir el escenario de riesgo en una empresa radica precisamente en poder determinar cuáles serían las capacidades o lo que yo tendría que, los elementos de preparación e inversión que tendría que hacer si se manifiesta el escenario 1, el escenario 2 o el escenario 3. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿la empresa cuenta con capacidades para elaborar escenarios de riesgo? ¿Cuáles son realmente las capacidades que tiene actualmente su empresa? ¿Sí? Para hacerlos. ¿Tienen personal adecuado para, por lo menos, establecer ese tipo de escenarios? ¿O de qué manera la empresa desarrolla esos escenarios? Trabajamos normalmente con matrices de consecuencia probabilidad, que es una manera de aproximarse al entendimiento. Pero la pregunta que también haríamos adicional es si ese entendimiento realmente tiene, ¿cuál es el nivel de incertidumbre de esa valoración o ese escenario? ¿Es una incertidumbre alta, baja, media? Recuerden que en la medida en que tengamos más incertidumbre, pues obviamente implica que tendríamos que construir mayor conocimiento precisamente para tomar decisiones. El siguiente punto es que cuando tenemos identificado las amenazas, hemos analizado el contexto, hemos evaluado la vulnerabilidad, hemos evaluado la fragilidad, etcétera, tenemos que avanzar hacia la espacialización del riesgo, que es lo que normalmente no hacemos. Hoy
Centroamérica cuenta con una plataforma precisamente de información en sistemas de información geográfica para, digamos que está disponible en el CEPRENAC, que puede ser usada precisamente para empezar a construir y mapear el riesgo. Porque el riesgo que no se mapea, o sea, el riesgo entendido como pérdida potencial asociado a la ocurrencia de una amenaza que al encontrar condiciones de fragilidad y debilidad pueden generar daño y pérdida en un determinado lugar, pues los mapas se convierten aquí en elementos importantes, además porque la empresa, a diferencia de, digamos, de una vivienda, pues obviamente hace parte de una, digamos, de un sistema que tiene que ver con una ruta logística, con una cadena de suministro. Entonces, no solamente es el espacio físico donde está localizada la empresa, sino también las conexiones que ésta tiene con sus proveedores, con sus clientes, con los que le ofrecen la materia prima, con el transporte, el tipo de transporte, con la infraestructura existente. Entonces, es necesario que los mapas de riesgo empiecen a establecerse como un elemento importante, poder ubicar su negocio, poder ubicar su ruta logística, poder ubicar, digamos, todos los elementos que ustedes consideren que hacen parte del negocio, ¿sí? Eso ya nos permite salirnos, digamos, de puertas, digamos, puertas hacia afuera para poder mirar ese entorno, ¿sí? Y poder mirar dónde se puede romper nuestra cadena de valor, nuestra cadena de suministro, ¿sí? Entonces, esto es un elemento fundamental, la creación de mapas de riesgo de desastre. Y esto implica preguntarse si la empresa cuenta hoy con mapas de riesgo de desastres, tanto pasados, es decir, que tenga la oportunidad de haber ocurrido un desastre históricamente. Nosotros decimos que cuando un desastre es la materialización del riesgo, o sea, un riesgo potencial que se puede reducir anticipadamente, se materializa en desastre y este desastre obviamente con unos impactos. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que tenemos mapas de riesgo históricos que se hayan convertido en desastre, podrían ser, que nos permitan ver qué áreas de impacto fueron las que se afectaron, pero también mapas del presente, o sea, cómo estamos hoy, ¿sí? Nuestra localización, nuestra cadena de suministro, pero también nos está diciendo que es necesario empezar a pensar de manera prospectiva qué pasa si ocurre el huracán categoría 5, categoría 3, y eso cómo se espacializa. Por eso hoy la cartografía es fundamental en el análisis de riesgo. Y más ahora, que tenemos la posibilidad de hacerlo a través de la información y la accesibilidad que tenemos a diversas plataformas, como ejemplo la que tiene la CEPREDENAC. El siguiente punto está relacionado con preguntarse cuáles son las herramientas de riesgo de desastre o con los métodos que tiene, digamos, la empresa para evaluar el riesgo, ¿sí? ¿Qué métodos o técnicas tiene la empresa para evaluarlo? Métodos empíricos, métodos asociados, métodos probabilísticos, métodos determinísticos, matrices, funciones de vulnerabilidad, métodos de observación, de trabajo de campo, el criterio de experto. Eso es importante porque en la medida en cada técnica o cada método como herramienta para evaluar el riesgo en las empresas, pues finalmente me va a dar un nivel de incertidumbre, ¿sí? Es diferente cuando yo me siento desde el escritorio con mis colegas que conocen la empresa y les empiezo a calificar una matriz de riesgo, consecuencia probabilidad, desde el escritorio. Otra cosa es cuando yo, por ejemplo, tengo la posibilidad de tener un dron y mandar a un dron a tomar fotografías y levantar información base. Otra cosa es tener una información satelital, otra tener un modelo, por ejemplo, de inundación o un modelo de caída de ceniza volcánica. Sí, en la medida en que se va tecnificando un poco, hay diversas técnicas y herramientas para hablar del riesgo. Entonces, la pregunta que uno debe hacerse actualmente, ¿cuál es mi método? ¿Ese método es eficiente? ¿Ese método me da niveles de incertidumbre altos, medios o bajos? Porque si son, digamos, si son altos las incertidumbres, quiere decir que el conocimiento es poco, pues estamos tomando decisiones sobre niveles de incertidumbre altos. ¿Eso qué implicaría? Implicaría entonces que yo tendría que hacer las inversiones o empezar a introducir herramientas un poco más eficientes y que me empiece a brindar un poco mayor información para que la incertidumbre se reduzca. Y en esa medida yo poder conectar eso con los planes de gestión del riesgo de desastre. Entonces, pregúntese, ¿la empresa cuenta con métodos y técnicas para el riesgo de desastre? ¿Qué tipo de métodos? ¿Son eficientes? ¿No son eficientes? El siguiente punto
tiene que ver es con la actualización del conocimiento del riesgo de desastre. Normalmente tenemos una información, tenemos en algunas empresas donde se pueden tener plan de continuidad del negocio, tienen un plan de contingencia de emergencia, tienen protocolos, y normalmente lo que hacemos es que particularmente se hacen unas valoraciones de riesgo, sean con métodos sencillos o métodos avanzados, pero hay una valoración inicial. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos también es si la empresa actualiza el conocimiento sobre amenazas, vulnerabilidades, riesgos y escenarios de riesgo específicamente, cada cuánto lo hace, cómo define, cada cuánto va a actualizar su conocimiento, cada vez que ocurre un desastre, por ejemplo, cada vez que le exige un ente regulador del territorio, porque usted tiene que tener, digamos, el conocimiento, cada vez que hay una demanda, porque hay una población que de alguna manera tiene una necesidad y lo ve usted como un peligro, cada cuánto lo hace, cada año, cada 2 años hay una política precisamente para actualizar el conocimiento del riesgo, y aquí estamos hablando del riesgo de desastre con apellido, un elemento fundamental precisamente para poder planificar esto mejor. El siguiente punto está relacionado básicamente con la estimación de daños y pérdidas actuales y futuras. Normalmente cuando se valora el riesgo, los daños no se valoran, las pérdidas no se valoran, no se estiman. Normalmente se identifica el riesgo, se identifica la amenaza y la vulnerabilidad, pero creo que nos falta un punto más hacia allá. Y eso también pasa a nivel público, ¿no? A nivel de los países, muy poco se estima las pérdidas y los daños. Digamos que en términos de daños, digamos, hay un avance, pero en términos de pérdida, de cuánto cuesta recuperar si ocurre el evento en categoría 5, en categoría 3 o en categoría 2, muy poco se hace. Si nosotros empezáramos a involucrar, a establecer las pérdidas, cuánto le cuesta al Estado, cuánto le cuesta a la empresa, cuánto le cuesta a la comunidad, cuánto le cuesta a la sociedad, el que ese evento se materialice, muy probablemente vamos a tener argumentos mucho más fuertes y más potentes para convencer a un gerente de la importancia de incorporar o de invertir en la reducción del riesgo de desastre. No solamente para los eventos actuales, sino también para los eventos futuros. Entonces, la pregunta es, ¿la empresa estima daños y pérdidas actuales y futuras por la ocurrencia de eventos peligrosos que puedan afectar la instalación en su entorno? Recuerden que no solamente es cómo te afecta, qué pérdida puedes tener internamente en tu instalación, en tu procedimiento, en tu protocolo, en tus procesos, sino también lo que tú puedes generar en el entorno, a la comunidad que haya aledaña, a la empresa que haya aledaña, a la infraestructura pública, ¿sí? A la infraestructura social, los equipamientos comunitarios que pueden haber alrededor de tu empresa. El siguiente punto está asociado al monitoreo del riesgo de desastre. En la comprensión del riesgo no solamente es conocerlo. A veces pensamos de que ya lo evaluamos y listo, pero no lo monitoreamos. Ahí hay un grave error. Las empresas que generan procesos, normalmente, las empresas de manufactura, las empresas químicas, empresas de servicios públicos, normalmente hacen monitoreo del riesgo. Tienen que estar midiendo precisamente que digamos, lo que ellos generan, pues, en temas de maquinaria o de equipamiento no vaya a generar un desastre, una explosión, por ejemplo, un incendio, o que los niveles, por ejemplo, en una represa sean los niveles básicos para evitar de que el nivel sea alto y pueda generar un daño en el agua en las represas pueda ir hacia las comunidades, ¿cierto? Pero es un elemento que se debe fortalecer más porque es necesario que las empresas monitoreen no solamente las amenazas a las que están expuestas, si la amenaza, por ejemplo, asociada, ahora estamos hablando de los escenarios de cambio climático, eso está aumentando, vamos a tener más agua, menos agua, va a caer más lluvia, va a caer menos lluvia, por ejemplo, el monitoreo, por ejemplo, de la actividad sísmica, el monitoreo de la actividad volcánica, normalmente el monitoreo de los deslizamientos que pueden estar ocasionándose alrededor, y no solamente tiene que ver con el tema físico, sino también, por ejemplo, con los mercados, el monitoreo del mercado en relación, por ejemplo, con esta pandemia, ¿sí? Ahí es qué amenazas nuevas, que son como las que se han empezado a incorporar, como el tema biológico, empiezan a... Entonces, eso hay que monitorearlo, hay que revisarlo, hay que observarlo, porque normalmente no tenemos una cultura de observación continua e ininterrumpida. Henry, disculpe, se le apagó el micrófono.
Hola, no sé por qué se me apagó. Bueno, Ya te continúo. escuchamos nuevamente, Henry. No sé por qué se me apagó automáticamente, no sé. Bueno, gracias. Entonces estábamos diciendo que el monitoreo del riesgo es un elemento importante que nos debe permitir a nosotros evaluar las amenazas a las que estamos expuestos en nuestra empresa, nuestro negocio, pero también evaluar los peligros que nosotros podemos generar en nuestros procesos hacia los entornos, pero también debemos evaluar la vulnerabilidad que hay al interior de nuestra empresa, en nuestras instalaciones, tanto físicas como funcionales operacionales, también económicas, financieras, etcétera. Pero además también tenemos que evaluar las vulnerabilidades que hay alrededor de nuestras empresas en nuestros entornos. Si hay comunidades empobrecidas, si hay ecosistemas deteriorados. Es decir, tenemos que tener una mirada mucho más amplia y el monitoreo es un elemento importante, fundamental para la reducción del riesgo, fundamental para las alertas tempranas, fundamental para dar aviso oportuno, fundamental para hacer mantenimientos, fundamental para generar propuestas rápidas de intervención que evite que una emergencia o un desastre se potencie. El otro punto fundamental es que cuando ya tenemos todos esos elementos, tenemos el conocimiento de la amenaza, la vulnerabilidad, lo monitoreamos, tenemos que evaluar también el riesgo en la cadena de suministro. La cadena de suministro es fundamental porque los negocios funcionan como sistemas, ¿sí? Y la medida que esos sistemas funcionen adecuadamente y sepamos cuál es, en ese eslabón de la cadena de suministro, cuál es el elemento más frágil, pues de alguna forma podemos hacer intervenciones. Y eso implica la comprensión del riesgo, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista funcional. En ese sentido, la pregunta que nos debemos hacer es si la empresa evalúa el riesgo de desastres en la cadena de suministro logística. Si no lo hacemos, tenemos que empezar a desarrollarlo, porque muchos de nuestros negocios hoy están afectados por el COVID-19 porque nuestra cadena de suministro en algún punto falló, ¿sí? En algún punto, digamos, hubo un área que cerró, una instalación que se afectó, un proceso que se afectó y finalmente nos vimos nosotros impactados de manera importante. Otro punto para el tema, cuando ya tenemos esa comprensión, el conocimiento, hacemos monitoreo, hemos hablado de la cadena de suministro, las instalaciones, hemos visto el contexto, pues es necesario comunicar el riesgo de desastre, porque el riesgo que no se comunica no existe. Normalmente hacemos las evaluaciones y las guardamos en el disco duro del computador y se nos olvida que las hicimos por cumplir, pero no se comunica el riesgo. Y es importante que la empresa se pregunte si comunica el riesgo que ha estudiado, que ha evaluado a las dependencias y grupos de interés. ¿Eso para qué sirve? Sirve para salvaguardar la vida, sirve para salvaguardar el negocio, tanto la vida de los trabajadores, de los dueños de la empresa, también como a la vida de las personas que viven alrededor de esas instalaciones. Entonces es necesario que comunicar el riesgo de esa. El siguiente aspecto está asociado a la educación en riesgo. O sea, el tema de la comunicación, uno puede tener digamos, unos lineamientos, cómo comunicarlo, a través de qué medios de comunicación, y lo otro es la educación en riesgo de desastre, ¿sí? Y la pregunta que tenemos que hacernos es si la empresa promueve, realiza o participa en procesos de formación para la gestión de riesgo de desastre dirigido a tus dependencias y grupos de interés. Normalmente se hace educación e información en relación con el tema de seguridad y salud en el trabajo, se hace educación de vez en cuando en temas de respuesta a emergencia, pero muy poco hacemos educación en términos de conocimiento, en temas de reducción, que es, digamos, la invitación que tendríamos que empezar a complementar para que nuestra mirada sea mucho más integral. Y el último punto en la comprensión del riesgo de desastre, la prioridad 1, es la inversión en conocimiento del riesgo. ¿Cuál es en términos económicos? ¿Sí? ¿Cuánto invierte la empresa para reducir el riesgo de desastre? En términos de conocimiento, ¿cuánto está invirtiendo en conocimiento? ¿Cuánto está invirtiendo en estudios? ¿Cuánto está invirtiendo en metodologías para comprender mejor el riesgo? Eso es un elemento importante que a veces se obvia, pero si ustedes pueden hacer una valoración de cuánto invierte su empresa hoy en conocimiento, en relación con lo que invierte en manejo de las emergencias y de los desastres, o lo que invierte en reducción, normalmente, y lo que uno ve, no solamente en el sector privado, en el sector público, es que el porcentaje son mínimos. Entonces, ¿cómo uno va a querer reducir el riesgo si no lo conoce o si los niveles de incertidumbre son tan grandes que las decisiones que uno toma tienen incertidumbres también grandes? ¿Sí? Entonces, ahí es importante preguntarse si la empresa realiza inversiones para la gestión del conocimiento del riesgo y cuánta inversión hace. Eso nos permite, digamos, establecer este punto, esta prioridad y poderla llevar de alguna manera a la práctica. La segunda prioridad
tiene que ver con la gobernanza para la gestión del riesgo de desastre. La gobernanza en relación a cómo se gobierna el riesgo al interior, desde el gerente, desde el dueño, en la relación también de la empresa con el entorno, con las autoridades locales, donde nacionales o regionales, donde la empresa está. La primera parte de esto es qué instrumentos de planificación para la gestión de riesgo cuenta la empresa, ¿sí? La empresa ha desarrollado instrumentos, ¿qué tipo de instrumentos? Entonces, cuenta con un plan de emergencia, un plan de contingencia, un plan de gestión de riesgo de desastre, bueno, todos los instrumentos que le permitan planificar temas de seguridad y salud del trabajo, hay impactos ambientales, o sea, todos los instrumentos que le permitan generar una planificación que le permita, de alguna manera, valga la redundancia, el poder establecer las inversiones precisamente para avanzar hacia la reducción del riesgo. El siguiente punto está asociado a los presupuestos para la gestión del riesgo de desastre, ¿sí? Es decir, cuando se gobierna el riesgo, la gobernanza del riesgo al interior de la empresa debe promover, a partir del conocimiento y a partir de los escasos recursos que pueda tener la empresa o la gestión que pueda hacer al exterior, presupuestos para gestionar el riesgo de desastre, ¿sí? Porque es importante hacer inversiones. El riesgo de desastre no se reduce si no hay inversión. Es fundamental tener inversiones, pero para eso hay que comprender el riesgo. Si tenemos una comprensión de la importancia que tiene, lo que puedo perder si no hago o dejo de hacer algo en mi empresa, ¿sí? Que pueda afectarme interno como externamente, pues de alguna manera va a ser mucho más fácil que se puedan destinar de los escasos recursos o los muchos recursos que pueda tener una empresa, los recursos, digamos, básicos, iniciales, precisamente para avanzar hacia la inversión en conocimiento, pero también a la inversión relacionada precisamente con la reducción del riesgo y la respuesta a las emergencias. Otro elemento importante es que en este punto de la prioridad tenemos que enfatizar en la organización para la empresa de la gestión del riesgo. Y hay que preguntarse si la empresa ha definido una estructura, un rol, una responsabilidad para la gestión del riesgo de desastre. Sabemos que hay para la gestión del riesgo de otro tipo de riesgo, pero normalmente para la gestión del riesgo de desastre muy poco hay. Entonces la pregunta es, hay que hacérsela precisamente para mirar de qué manera en el marco de un plan de gestión del riesgo como el que vimos la semana pasada, se puede empezar a pensar en por lo menos establecer un rol, ¿sí? Unas tareas específicas dentro de los equipos de trabajo ya conformados para que empecemos a pensar en riesgo de desastre. O sea, ¿cómo está la organización en relación con eso? El siguiente aspecto que es fundamental, ¿cuáles son los mecanismos de relacionamiento con el entorno? ¿Sí? ¿Cómo se relaciona la empresa con el entorno, con la sociedad? Si escucha, si ve, si conversa, si hay participación, si hay un trabajo mancomunado con esos entornos, ¿sí? ¿Qué mecanismos de relacionamiento hay a través de la responsabilidad social corporativa, la responsabilidad social de la empresa hacia afuera, el relacionamiento con el gobierno, qué tipo de relacionamiento hay, existe, no existe, hay confianza, no hay confianza, ¿sí? Entonces hay que evaluar y determinar si existen esos mecanismos de colaboración porque eso nos permite apoyarnos. Y no solamente con la empresa, con el Estado, perdón, sino también con otras empresas. Es importante también revisar si existe una política empresarial en gestión de riesgo de desastre. Normalmente existen políticas en las empresas que tienen integrales de gestión de riesgo, pero el riesgo con apellido de desastre no lo visualizan porque normalmente las empresas se han visto siempre hacia adentro. ¿Sí? Ahora estamos con el riesgo de desastre, de decir, bueno, además de hacia adentro hay que mirarse hacia afuera y no son para todos los eventos, sino para aquellos eventos que puedan ser poco probables, pero que su impacto puedan generar grandes pérdidas o aquellos impactos, o aquellos eventos, perdón, de mayor recurrencia, pero que acumuladamente pueden generar grandes impactos tanto en la empresa como en la sociedad. Entonces, pregúntese si la empresa cuenta con una política de gestión del riesgo con apellido de desastre, porque si no la tiene es necesario empezar a pensar cómo se incorpora eso para ese tipo de particularidades que tienen que ver con los desastres. El siguiente aspecto es cómo se integra la gestión del riesgo de desastre en los sistemas de gestión empresarial. Es decir, ya existía una política, ya existía una organización, eso cómo se articula ya a los sistemas de gestión de calidad, por ejemplo, a los sistemas de seguridad que tiene la empresa, cómo se empieza a articular esto, si hace parte de la planificación o no, o simplemente esto sigue siendo algo anexo por allá, algo que no es importante, ¿sí? Porque también si eso
incorporado dentro de los sistemas de gestión de la empresa, pues le vamos a poder hacer seguimiento, le vamos a poder de alguna manera colocarle atención, ponerle un responsable, poner un presupuesto, hacerle una auditoría, ¿sí? Precisamente para poder llevar esto a la práctica. El siguiente aspecto está asociado a la aplicación de normas existentes en gestión del riesgo de desastre. Muchas empresas normalmente a nivel regulatorio y por la exigencia del Estado o de los estados normalmente aplican normas, ¿sí?, de gestión del riesgo, pero normalmente muy pocas de gestión del riesgo de desastre, ¿no? Entonces seguimos, si son empresas, por ejemplo, mineras o son empresas que, digamos, hacen uso de recursos naturales, pues normalmente lo que hacen son estudios de impacto ambiental y hay regulaciones ambientales, o si hacen grandes obras de infraestructura también, que muy probablemente incorporan estos temas de manera muy tangencial, no lo llaman desastre, pero lo empiezan a incorporar como impactos. Pero aquí lo importante es si las empresas actualmente no solamente asumen las regulaciones, por ejemplo, en seguridad y salud en el trabajo, o regulaciones ambientales o de otro tipo, ¿sí? Por ejemplo, cómo las empresas hoy están articulándose con la política centroamericana de gestión del riesgo de desastre, por ejemplo, ¿sí? O las políticas de gestión de riesgos que haya en los países. ¿Cómo se articula eso? ¿Cómo se conectan con esas políticas? Porque en la medida en que yo me conecto con las políticas del Estado en temas de reducción del riesgo de desastre, de entrada me estoy conectando con el marco de Sendai. Entonces, pregúntese si la empresa aplica la reglamentación y normativa existente sobre riesgo de desastre. Yo sé que muchas de las empresas que están escuchando acá y sabemos de manera general que aplican las regulaciones ambientales, regulaciones de salud y seguridad en el trabajo, de temas de seguros y esta cuestión, pero muy poco se aplica digamos, porque apenas lo estamos conociendo y le estamos dando la importancia de también empezar a incorporar el riesgo de desastre. Eso nos da un ejercicio interesante de poder relacionar mejor con el Estado, que nos puede de alguna manera, con alianzas estratégicas, alianzas público-privadas, ofertar, ¿por qué no?, asesorías, ofertar, ¿por qué no?, conocimiento en beneficio de la empresa, de alguna manera para empezar a integrar estos temas. El otro elemento importante está asociado a las alianzas público-privadas, que ya la mencioné. ¿Cuántas alianzas público-privadas la empresa tiene? Precisamente porque en el riesgo de desastre no es la empresa solita por allá mirándose hacia el interior, no, es la relación de la empresa, Estado, comunidad, Estado, empresa, y además de eso, ¿cuáles son esos ejercicios, esas alianzas que de alguna manera ayudan a conocer el riesgo, a reducirlo y también, si ocurre, de manera coordinada, manejarlo cuando se convierte en desastre? Y finalmente, es mirar cómo esa gestión del riesgo de desastre empresarial se integra a los instrumentos de planificación de territorio. Normalmente los territorios pueden unos tener planes de gestión del riesgo locales, planes de resiliencia. Ahora se está hablando mucho ayer con el relanzamiento de la campaña Ciudad Resilientes, donde se incorporan otras organizaciones a nivel internacional hasta el 2030. Vemos cómo entonces, cómo nos podemos, desde el sector empresarial, cómo yo integro ese plan, esos planes que yo tengo relacionados con los desastres, en el riesgo de desastre, a esos macroplanes asociados al territorio, planes de ordenamiento territorial, planes de cuencas, planes de contingencia, emergencia, estrategias de respuesta, estrategias de resiliencia. O sea, ahí tenemos que ver cómo empezamos a articularnos para que nuestra empresa se integre al territorio y pueda mirar ese entorno y también se beneficie de ello, digamos, a poder conocer cómo se planifica de manera importante nuestra relación precisamente con ese territorio que ocupamos. La tercera prioridad es la que está relacionada con la reducción del riesgo de desastre para la resiliencia. La primera, comprender el riesgo de desastre, que es el elemento, yo digo, fundamental, es la base, es la clave de esto. Si no comprendemos el riesgo, si tenemos niveles de incertidumbre altos, pues difícilmente vamos a generar procesos de gobernanza, ¿sí? Y difícilmente vamos a empezar a promoverlos en términos de su reducción. Cuando ya tenemos esas dos prioridades como trabajadas y tenemos el espacio desde la gobernanza con los presupuestos, con la organización, con las alianzas, con las políticas establecidas, ahora sí ya nos podemos lanzar a la reducción del riesgo de desastre. ¿Y eso qué significa? La reducción del riesgo de desastre en la empresa. Primero, determinar de alguna manera lo que ya hace la empresa en términos de los controles que desarrolla cuando hace algún proceso,
¿sí? En términos de su producción, por ejemplo, si hace una evaluación eficiente y la eficacia de las medidas de reducción del riesgo, ¿sí? O sea, muchas empresas sin querer lo hacen, reducción del riesgo de desastre. Cuando hacen un mantenimiento preventivo, por ejemplo, cuando hacen, por ejemplo, una corrección de un problema en una máquina, por ejemplo, o hacen digamos, la mitigación de algún evento que pueda generar o alguna vulnerabilidad que se esté, o hacen reforzamiento de un techo, de una cubierta. O sea, hay muchas acciones que las empresas sin querer queriendo están haciendo constantemente para reducir el riesgo de desastre. Pero hay que evaluar esas medidas. Y esas medidas de alguna manera son eficientes y eficaces para reducir el riesgo, ¿cierto? Tanto actuales como futuros. Entonces, es necesario hacer ese tipo de evaluaciones. El siguiente aspecto está relacionado con cuánto está invirtiendo la empresa en reducción del riesgo actual y futuro. O sea, en la prioridad 1 hablábamos de la inversión que tendría que hacerse específicamente en términos del conocimiento, ¿sí? Y aquí estamos hablando es que ya conocido el riesgo, pues ya me da los parámetros básicos para poder determinar los presupuestos que me van a permitir finalmente reducir el riesgo actual y futuro. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cuánto es el presupuesto o la inversión que yo debo hacer para reducir el riesgo? ¿En qué porcentaje está eso? Y uno podría aproximarse o decir que lo ideal es que la inversión en la reducción del riesgo de desastre debería ser directamente proporcional al riesgo existente. O sea, dependiendo del riesgo que yo evalúe, pues yo debería tener directamente proporcional el valor de la inversión para reducirlo, ¿sí? Eso implica obtener, ojalá, una muy buena comprensión del riesgo, para que esa muy buena comprensión del riesgo me permita determinar y optimizar los recursos para saber exactamente qué es lo que yo tengo que invertir y dónde lo tengo que invertir y qué es lo que tengo que hacer para reducirlo. Pero cuando hay grandes incertidumbres, pues muy probablemente podemos estar desaprovechando la oportunidad que tenemos para poder establecer unas buenas medidas de reducción del riesgo y a veces podemos estar invirtiendo recursos que realmente no son necesarios si tuviéramos un buen conocimiento. Por eso es importante invertir en el conocimiento. La reducción de la incertidumbre del riesgo nos permite poder determinar inversiones inteligentes para reducir el riesgo de desastre actual y futuro. Entonces hay que preguntarse si la empresa realiza esas inversiones, qué tipo de inversiones realiza, cuándo las realizas, por qué las realiza y cuál es el sustento para realizarlas. El siguiente aspecto está asociado a la implementación de medidas de riesgo de desastres prospectivas. Y aquí estamos hablando, como bien lo plantea el marco de Sendai y las políticas de reducción del riesgo a nivel de Centroamérica, pues estamos, cuando hablamos de lo prospectivo, de reducir el riesgo de desastre prospectivo, estamos hablando de evitar pérdidas futuras. Es decir, que todos los procesos de planificación que vamos a hacer hacia adelante, o sea, los nuevos desarrollos de la empresa, el futuro de la empresa, el crecimiento de la empresa, las nuevas inversiones, la nueva tecnología que podamos, digamos, implementar, pues eso nos debería finalmente llevar a construir o a reducir riesgo futuro. O sea, que el riesgo sea mínimo, pero es una decisión consciente. Sí, es una decisión consciente. Entonces, hay que preguntarse si la empresa implementa acciones de reducción del riesgo de desastres futuros a través de medidas de intervención estructurales y no estructurales. Cuando hablamos de estructurales, estamos hablando de medidas físicas, y medidas no estructurales, estamos hablando de medidas de planificación, ¿sí? Por ejemplo, reglamentaciones específicas, políticas, la no estructural. La estructural ya es cuando yo tengo que hacer una intervención específica, y eso tiene que ver mucho con el planeamiento, lo prospectivo y la planeación, ¿sí? Y dentro de eso cabe mucho el proceso de la resiliencia. Cuando uno construye resiliencia, finalmente está haciendo una intervención prospectiva, porque anticipadamente me estoy, valga la redundancia, anticipando a los riesgos, a que esos riesgos sean grandes, ¿cierto? Esas potenciales pérdidas sean grandes, pero yo lo hago desde una visión prospectiva, que es precisamente la construcción de resiliencia, que es el fortalecimiento de capacidades anticipadas para enfrentar. Ahí no estoy construyendo vulnerabilidad. Lo prospectivo no construye vulnerabilidad, lo prospectivo construye resiliencia, ¿sí? A diferencia de la implementación de medidas correctivas, que lo correctivo, a diferencia de lo prospectivo, es que lo correctivo interviene la vulnerabilidad, la exposición y la fragilidad de la empresa. ¿Sí ven? Interviene o corrige, ¿sí?
o corrige esas amenazas o esas vulnerabilidades que puede de alguna manera tener la empresa, generar la empresa, ¿cierto? Y entonces aquí estamos hablando de que se pregunte si normalmente las empresas lo hacen, hay medidas de corrección y esas medidas correctivas, unas están asociadas precisamente a cambios de equipamientos, de un equipamiento antiguo a un equipamiento nuevo, más eficiente, ¿sí? O a reforzamientos o a mejoras o a mantenimientos, digamos, de algún tipo de proceso, ¿no? Entonces hay que preguntarse precisamente qué tipo de acciones, tanto actuales está incorporando la empresa precisamente desde el punto de vista correctivo. Desde el punto de vista correctivo implica también medidas estructurales y no estructurales que permitan ya sea corregir una política, ya sea corregir una medida, y de lo estructural es reforzar un edificio, reforzar un proceso, reestructurar no sé, una ruta logística, generar redundancia de mis productos, de tener mejores lugares para buscar materias primas, etc. El siguiente aspecto está asociado a los mecanismos de protección financiera y transferencia del riesgo. Y esto tiene que ver con el tema de los seguros, el tema de cómo la empresa maneja sus finanzas o cómo protege el flujo de caja, cómo protege, cómo ahorra, cómo tiene unas reservas, ¿sí? Ya sea reservas monetarias o sea reservas de otro tipo de producción que permitan precisamente a la empresa en tiempos de crisis, ¿sí? Poder que el impacto sea mínimo desde el punto de vista financiero y transferir el riesgo a otros, a las aseguradoras, por ejemplo, para que cuando ocurra un evento determinado, pues puedan compensar un poco la pérdida y no tenga que la empresa sacar de su propio bolsillo digamos, para cubrir esa pérdida, y eso hace que la empresa tenga de alguna manera la posibilidad de pervivir. Yo digo de pervivir, de permanecer y vivir y continuar hacia adelante y no cerrar como muchas empresas lo hacen, porque normalmente muchas empresas no tienen ahorros. Normalmente las empresas tienen modelos y eso también tiene que ver con el modelo de negocio, ¿sí? Que hace que las empresas vivan de la cotidianidad y vivan al día a día. Nunca se piensa en el ahorro. Y cuando vivimos al día a día, cuando viene una crisis como la que nos está ocurriendo de la pandemia, pues normalmente no tuvimos ahorros y no fuimos juiciosos con el tema, si no tuvimos buenas relaciones financieras, pues muy probablemente o nadie nos va a prestar el dinero para recuperarnos y el dinero que tenemos es muy escaso que finalmente no nos va, y nunca hicimos ahorro, pues finalmente vamos a desaparecer. Entonces es importante que se pregunte si la empresa cuenta con esos mecanismos de protección financiera o de transferencia de riesgo para la reducción del riesgo de desastre. El siguiente aspecto está asociado al diseño resiliente de las instalaciones y los procesos. Estamos hablando es si su empresa está pensando los nuevos procesos, las nuevas digamos, instalaciones, los nuevos negocios, los nuevos mercados, lo está pensando para fortalecer capacidades, o sea, un diseño con muchas capacidades desde lo prospectivo que permita que cualquier evento que venga pues sea rápidamente manejable y me pueda recuperar de manera eficiente. Entonces, pregúntese si sus instalaciones tienen diseños resilientes, ¿sí? No son, o sea, cuando uno construye algo, debería obviamente no construir vulnerabilidad, porque de entrada ya estás mal. Lo que tienes que construir es resiliencia. Por eso hablamos de diseños resilientes. Diseños con capacidades para enfrentar las crisis, para absorber las crisis, para adaptarse a las crisis, para transformarse de la crisis y recuperarse rápidamente, evitando que se produzcan nuevos riesgos. El siguiente aspecto tiene que ver con las acciones de reducción del riesgo de desastre en la cadena de suministro. Aquí, digamos, inicialmente estaba enfocado a las instalaciones específicamente, pero como ustedes saben, lo hemos planteado aquí en la prioridad número 1, tiene que ver con la comprensión. La comprensión pues me da la oportunidad para saber en qué elemento de la cadena de suministro, el eslabón de la cadena de suministro, en la ruta logística, en la ruta de valor, dónde puede fallar. Y en la medida que yo conozco eso, pues yo puedo hacer acciones de intervención de reducción del riesgo, tanto prospectivas como correctivas, y de protección financiera, para precisamente evitar de que mi ruta logística, mis procesos se puedan ver afectados. Entonces hay que preguntarse si para desastres futuros o actuales, la empresa genera acciones de reducción del riesgo en su cadena de suministro. ¿Cuáles son esas acciones? Hay que inventariarlas.
El siguiente aspecto está asociado específicamente con otras acciones que ya no solamente van hacia adentro de la empresa ni hacia su cadena de suministro, sino también está asociado a esa protección en los entornos donde están las empresas. Y eso tiene que ver mucho precisamente con el tema de la conciencia ambiental, el tema de la reducción de la huella de carbono, ya lo hemos hablado en otros webinars, precisamente cómo la empresa protege sus entornos empresariales, que de alguna manera pueden haber ecosistemas, pueden haber personas, pueden haber otras empresas, ¿sí? Cómo los protege, cómo se construye precisamente una armonía entre Entonces hay que preguntar si la empresa reduce el riesgo de desastre actual y futuro mediante la protección de esas zonas, ¿sí? Ecosistémicas que hacen parte de su contexto o entorno externo. Y finalmente, vamos con la prioridad número 4. Cuando ya hemos entonces conocido el riesgo, hemos establecido unas bases de gobernanza y gobernabilidad para tener presupuestos, políticas, y sobre eso hemos establecido finalmente una hoja de ruta para intervenir el riesgo desde lo prospectivo, lo correctivo, lo estructural, de la protección financiera, la transferencia del riesgo. Fíjense cómo nos hemos blindado. Con estos 3 primeros aspectos blindamos la empresa de manera anticipada. Aquí el mensaje es que las 3 primeras prioridades de alguna manera son fundamentales porque blindan la empresa de manera anticipada. Como el riesgo no se puede llevar a cero, siempre va a haber un riesgo residual, pero ojalá que en estos 3 primeros procesos hubiésemos llevado el riesgo, digamos, a lo mínimo, la existencia del riesgo, ¿sí? A lo mínimo. Pero como puede pasar, pueden ocurrir emergencias, pueden ocurrir desastres, que digamos que superen la planificación que hemos hecho. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en esta prioridad número 4 es que, además de anticiparnos y hacer toda esta promoción de estas 3 prioridades y llevarlas a la práctica, fortalecer gobernanza del riesgo, fortalecer el conocimiento, conocer mejor, reducir la incertidumbre y además de eso invertir en la reducción del riesgo, también no debemos olvidar que mientras logramos que eso sea óptimo, el desastre o la emergencia puede ocurrir hoy o mañana o pasado mañana. O sea, mientras nos ponemos de acuerdo, mientras hay los presupuestos, mientras hay una política, mientras hay conciencia, tenemos que seguir fortaleciendo los preparativos frente a los desastres, pero con una visión diferente a la que normalmente generamos. Tenemos que prepararnos de manera para reaccionar, pero de manera proactiva, ¿sí? De manera proactiva, es reactiva, pero a la vez es proactiva. Proactiva es en la planificación de la reacción, porque normalmente a veces planificamos la reacción frente a los desastres cuando ya ocurrieron, pero muy poco planificamos la respuesta antes de que ocurra el desastre. Y la invitación de este prioridad número 4 es la planificación anticipada en términos de preparación para la respuesta a la recuperación y si es necesario y nos toca, porque el evento fue grande, poder reconstruir mejor. ¿Qué elementos tiene este prioridad número 4? Primero, esta relación con los protocolos de respuesta a emergencia frente a los desastres. La empresa tiene protocolos de respuesta a emergencia de acuerdo al conocimiento del riesgo de desastre, es decir, los protocolos actuales que cuenta la empresa tienen como base el conocimiento de la prioridad número 1. O sea, normalmente las empresas tienen planes de emergencia hacia el interior, pero nuestros planes de emergencia están diseñados para esos eventos poco probables, ¿sí? Pero que cuando ocurren pueden generar unos grandes impactos, o eventos recurrentes que acumulados pueden generar grandes impactos también. O sea, nuestra empresa ya concibe una respuesta a emergencias, no solamente interna, sino externa. Se ha articulado con el Estado para responder frente a esas emergencias externas. Entonces, pregúntese si ya usted cuenta con esos protocolos en función del conocimiento del riesgo de desastre, con apellido de desastre. No en función solamente de lo interno, sino en función de ese conocimiento que la prioridad 1 desarrolló. Si no lo tiene, es necesario, obviamente, empezar a plantearlo. El siguiente punto es si cuenta con protocolos de recuperación frente a desastres. Una cosa es la respuesta, el protocolo de la respuesta, que es cuando yo entonces enfrento la crisis, ¿cierto? El primer elemento es poder enfrentarla, responder a la crisis, ¿cierto? Adaptarme, ¿sí? Y el segundo punto que sería después de responder, de la respuesta a la emergencia, donde ya tengo, digamos, unos niveles, ya llevo un poco la calma, entre comillas, ya hay una estabilización, ahora es inicio el proceso de recuperación del desastre.
Y la pregunta está asociada, ¿nosotros planificamos anticipadamente cómo nos vamos a recuperar de un desastre? No, normalmente lo que hacemos es que cuando nos ocurre el desastre, además de pensar cómo respondemos, y a veces lo hacemos ahí, y en caliente, digamos que la respuesta finalmente es ineficiente, y mala recuperación si no la hemos pensado. Pero esa recuperación frente a los desastres, esa planificación debe estar en función también de los escenarios de riesgo de desastre que nosotros hemos construido anticipadamente. Miren cómo el conocimiento, que es la prioridad número 1, es la fuente fundamental, la base para poder establecer la gobernanza del riesgo como un elemento importante, o sea, de sustento para tomar decisiones, el conocimiento, la base para reducir el riesgo anticipadamente a su mayor expresión, a su mínima expresión, llevarlo a cero, ojalá, el riesgo nunca va a ser cero, ¿sí? Y ese riesgo residual que queda ahí, si se manifiesta y se convierte en desastre, poder establecer los protocolos de recuperación. Pero muy poco lo planificamos. Aquí la invitación es, pregúntese si usted planifica su recuperación. Si desde ya usted sabe con quién se va a articular, si desde ya saben cuáles van a ser sus proveedores que lo van a ayudar, sus cadenas de suministro, cuál va a ser el sitio donde va a operar mientras se recupera su industria que se ha colapsado o ha caído, ¿sí? Cómo va a ser su relación con los bancos para que le presten los recursos, cómo usted va a negociar o a renegociar con sus clientes. Eso no hay que pensarlo cuando ocurre el desastre, desde ya hay que pensarlo, pero la base fundamental para planificar la respuesta y la recuperación de las empresas frente a desastres se hace anticipadamente en función del riesgo conocido. El otro elemento fundamental es que, además de hacer la preparación anticipada y determinar qué elementos necesitamos, las necesidades, digamos, todo lo que se requiere para atender un desastre y también para recuperarse, pues también tenemos que a la par diseñar sistemas de alerta temprana. Y estos sistemas de alerta temprana se articulan muy bien, nuevamente, perdón, con la prioridad 1, que tiene que ver, prioridad 1 tiene que ver con el conocimiento. Y ese conocimiento, recuerden que hablamos del monitoreo del riesgo. Y el monitoreo del riesgo me permite monitorear las amenazas, los peligros, las vulnerabilidades en términos de fragilidad y exposición, y también la resiliencia o las capacidades. Entonces, bajo ese monitoreo, es el monitoreo del riesgo que me va a permitir a mí determinar cuáles son los umbrales o los niveles donde yo debo activar un sistema de alerta temprana para que mi empresa reaccione y ponga en funcionamiento los protocolos de respuesta. Entonces, la pregunta es, ¿la empresa cuenta con sistemas de alerta temprana que le permitan dar aviso oportuno para activar protocolos de respuesta en función del conocimiento del riesgo, en función del monitoreo del riesgo, en función de los controles del riesgo? Yo creo que no, muy poco, porque aquí estamos pensando, recuerden, en desastres, en eventos poco probables, pero que cuando se manifiestan generan grandes impactos, o en eventos pequeños que acumulan, grandes, medianos o pequeños, que en acumulado y de manera recurrente pueden generar una gran pérdida. Entonces es importante preguntarse esto. ¿Qué tipos de sistemas tenemos? El otro elemento es que esos, así como los planes de gestión del riesgo, que son el paraguas de los planes de respuesta y planes de recuperación, es necesario preguntar si esos planes de respuesta están articulados con las estrategias de respuesta territorial de las provincias, de los municipios, de los departamentos, ¿sí? En sus territorios. ¿Están articulados o el plan está aislado todavía? O sea, mi plan empresarial va por acá y el del territorio va por otro lado y eso nunca conversa. La idea es que pueden empezar a conversar precisamente para poder trabajar conjuntamente con el Estado, y por eso es importante las relaciones público-privadas. Y también obviamente con las comunidades, pero también obviamente con las organizaciones civiles, que finalmente permiten integrar cada uno de esos planes, puede aportar al manejo adecuado de una contingencia que de alguna manera no afecta, cuando un huracán afecta, no afecta a lo público solamente, afecta al sector privado, afecta a la comunidad, nos afecta a todo, cada uno de diferentes impactos. Pero es importante que se pregunten, ¿la empresa ha articulado sus procedimientos de respuesta a emergencias con los planes existentes de manejo de emergencias y desastres de la autoridad del territorio? Eso es un elemento importante. Si no lo ha hecho, hay que empezar a sentarse con el Estado y decir, miren,
nosotros tenemos esto, nosotros estamos preocupados por esto, vamos a construir una articulación para que cuando ocurra ese desastre o ese escenario de desastre, que los escenarios puede colocar el Estado mismo, dependiendo obviamente del evento, o también el escenario de desastre que yo pueda generar porque mi operación es tan peligrosa que responsablemente puedo, digamos, promover también que lo tengamos en cuenta en un escenario de desastre para tomar decisiones conjuntas. Eso también pasa en la recuperación, ¿sí? Si los planes de recuperación que tiene la empresa, que normalmente están asociados a los temas de continuidad del negocio, a plan de continuidad del negocio, la recuperación está asociada al plan de continuidad del negocio, ¿sí? Si eso está articulado, si su plan de continuidad del negocio o plan de recuperación está articulado con los planes de recuperación de los territorios. Es importante poder entender eso y poderlo articular, porque eso nos permite de manera eficiente, cuando ocurre el desastre, actuar rápidamente, eficientemente y levantarnos de la crisis. El siguiente aspecto está en función con la inversión en preparativos y ejecución. Miren que cada uno de estos 5 aspectos, la inversión siempre está presente. O sea, yo no puedo priorizar algo si no le pongo recursos. ¿Cuántos son los recursos que actualmente la empresa destina? No solamente para mirarse hacia el interior, para tener blindados sus equipos de emergencia, sus brigadas, sino también cuánto ha invertido, cuánto invierte en preparativos para ejecutar la respuesta digamos, en relación con el entorno, porque obviamente la empresa tiene también una jurisdicción hacia dónde puede atender, pero solidariamente y mancomunadamente, un ejercicio mutuo, puede también trabajar con otras empresas que están alrededor, desde su competencia, desde su rol y desde la legislación hasta donde puede, pero también articulado con el Estado. ¿Cuánto ha invertido en eso? ¿Cuánto invierte en preparativos para la respuesta? Lo mismo pasa cuánto invierte en los preparativos para la ejecución de la recuperación, que es lo que normalmente no planificamos, ¿sí? ¿Cuánto dinero estamos invirtiendo? Estamos haciendo ejercicios que ahora voy a mostrar con el Estado, con la empresa de al lado, ¿sí? Cada cuánto lo hacemos, ya tenemos firmados unos convenios, ya tenemos comprados unos bonos catástrofe, ¿sí? Eso es un elemento que yo considero fundamental. El otro aspecto tiene que ver que toda esta planificación anticipada, porque la diferencia de esta prioridad que le estoy diciendo acá es que la respuesta y la recuperación se planifican anticipadamente, me permiten entonces llevar eso a la práctica, ponerlo a la práctica, el entrenamiento. Simulacros y simulaciones. Yo sé que las empresas hacen simulacros y simulaciones hacia el interior, pero ahora la idea del riesgo de simulacros y simulaciones hacia afuera, riesgo de desastre, es articularse con el gobierno o con los gobiernos, con las empresas que están alrededor, con las mismas comunidades, dependiendo de su sector, de su negocio y el riesgo que pueda generar, precisamente para dinamizar esos planes de respuesta y recuperación a través de simulacros y simulaciones que permitan poner a prueba eso que hemos planificado anticipadamente, y ojalá no lo pongamos a prueba una sola vez, sino que muchas veces para, de alguna forma, cuando ocurre el evento, tenerlo, digamos, muy bien trabajado. El siguiente punto es que para hacer todo este tema, así como tenemos alianzas público-privadas en relación con la gobernanza para poder bajar recursos, porque muy probablemente no se tienen los recursos suficientes, pero cuando hacemos alianzas público-privadas, pues de alguna forma se pueden compensar y se pueden gestionar recursos para desarrollar esto. Alguien tiene el conocimiento, lo pone a disposición, el Estado lo pone a disposición, la empresa lo usa, pone un técnico, 2 técnicos y entre todos se construye. También para el manejo del desastre, en relación con la respuesta y la recuperación, te deben hacer las alianzas público-privadas, ¿sí? Para mirar entonces si ocurre en el desastre o mi evento, cómo me voy a recuperar, con qué recursos lo voy a desarrollar, ¿sí? De qué manera entra uno, entra el Estado, entro yo. Recuerden que aquí lo que está permitiendo esto es un mejor relacionamiento entre Estado, comunidad, empresa, comunidad, Estado. Y finalmente, y ya con esta termino, es la importancia, como estamos en un entorno social, político, económico complejo, que tiene también la empresa dentro de su proceso y dentro de otra prioridad, la participación en iniciativas comunitarias para el manejo del desastre. ¿Sí? Es posible que esas comunidades sean nuestros propios trabajadores.
hubo comunidades aledañas que viven alrededor. Entonces hay que empezar a involucrarlas porque recuerden el ejemplo de Riesgola y Riesiola, una empresa que invertía en reducción del riesgo, que era Riesiola, de resiliencia, que digamos, le importaba el entorno e invertía también en el entorno y lo veía como algo importante, ¿sí? Y cómo entonces Riesgola, que no invertía en el entorno porque no le importaba simplemente generar riqueza, como al final cuando ocurrió el desastre se quedó tan sola y le ocurrieron tantas cosas que tuvo que cerrar, y Riesiola, si bien es cierto, tuvo algunos daños, algunos aspectos, gracias a una buena relación con el Estado, con sus clientes, con sus cadenas de suministro, con sus trabajadores, bueno, con todos esos elementos, logró superar la crisis y volverse más competitiva. Entonces, la participación de las iniciativas comunitarias de la empresa para el manejo del desastre, la incorporación, es importante porque finalmente vivimos todos en un territorio, lo ocupamos y de alguna forma tenemos que trabajar, pasar del riesgo compartido a un valor compartido. Del riesgo que generamos todos por acción o por omisión al valor compartido de cuánto pones tú, cuánto pone él, cuánto pone el otro, precisamente desde la participación y las iniciativas que puedan darse en la comunidad, tener empresas seguros en territorio seguro. Entonces, pregúntese si la empresa apoya y participa en iniciativas de ciudad, de territorio, grupos de interés en preparativos para la respuesta y la recuperación frente a desastres. Es un elemento fundamental porque ahí hace parte mucho el tema del voluntariado, y los voluntariados también de alguna forma son una fuerza muy grande que a veces desconocemos, que también nos pueden ayudar como el sector empresarial a protegernos, o sea, nos protegemos mutuamente. Aquí es un trabajo de ganar-ganar. Con esta diapositiva termino. Yo les agradezco mucho a todos ustedes la atención y espero que haya aportado en algo a una ampliación de la mirada que ustedes tienen acerca de la gestión de riesgo con apellido de desastre en el sector empresarial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Henry, por tu exposición, nuevamente muy enriquecedora y con puntos muy claros sobre los cuales tenemos que trabajar para hacer de la gestión de riesgo una realidad dentro de las empresas privadas. No tenemos aún preguntas, solamente voy a robar unos minutos para recordarles a todos nuestros participantes que en el chat del webinar ustedes van a encontrar un link que les va a permitir llenar una encuesta antes que nada y también poder hacer el registro de su participación para que posteriormente podamos remitirles sus constancias de participación en este ciclo de 4 webinars. Por favor, no dejen de llenar sus datos. Va a estar abierto hasta concluido este proceso. Muchísimas gracias. Tenemos ya por acá a la licenciada Claudia Herrera, quien va a tener a bien dirigirse a ustedes para poder concluir este proceso de formación que a través de estos 4 webinars hemos estado realizando. Licenciada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como bien lo señala Claudia, hemos llegado al fin de estos 4 webinars, pero como señalamos desde el inicio, este solamente es ese empuje, ese inicio de todas estas acciones tan estratégicas que desde nuestra instancia de prevención queremos seguir promoviendo. Desde el CEPREDENAC y establecido en nuestra política centroamericana de gestión integral de riesgo, estamos conscientes de la importancia de abordar adecuadamente la temática de gestión integral de riesgo. Específicamente en nuestro eje A nos instruye a implementar acciones de reducción de riesgo de desastres en la inversión pública, en la inversión privada, para el desarrollo económico sostenible y que nos permita desarrollar pues todas las acciones específicas para reducir los daños y las pérdidas que causen los desastres. Específicamente tenemos una meta que para el 2030 podamos contribuir al blindaje de la inversión pública y privada por medio de la información, el desarrollo de metodologías, herramientas diseñadas, actualizadas y aplicadas, como también bien lo señalaba Henry durante su exposición, los seguros paramétricos, toda la transferencia del riesgo, y cómo incrementar también las capacidades de nuestro Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo en la planificación y evaluación, tanto de la inversión pública como de la inversión privada, y también abordando la infraestructura crítica.
Pero lo que nos complace es que no estamos solos en esta iniciativa, en esta lucha para abordar adecuadamente e integrar la gestión integral de riesgo. Gracias nuevamente, Henry, porque desde la iniciativa de soluciones resilientes estás impulsando todas las acciones para nuestra región. Igualmente, ACH, el proyecto de la Comisión Europea, actores tan estratégicos como Sempromipe, la Secretaría del CITCA, que hoy nos honró con su presencia la secretaria ejecutiva, también identificando ese compromiso desde la institucionalidad del sistema de la integración centroamericana para desarrollar acciones estratégicas. Tenemos también actores estratégicos vinculados a nuestra iniciativa, como lo son las iniciativas de responsabilidad social empresarial, la iniciativa ARISE, también la Oficina de Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres, y actores que están muy comprometidos y con muchísimo interés de seguir promoviendo todas estas acciones que nos permita tener al sector empresarial como un actor clave en esa prioridad, que nos permita también abordar adecuadamente la prioridad 1 del marco de Sendai, que ya también Henry nos la señalaba, sobre comprender el riesgo de desastre desde todas las dimensiones, pero sobre todo que nos permita enfocarnos en conocer, en monitorear y sobre todo comunicar el riesgo. Y obviamente desde esas 4 prioridades de acción como parte de esos objetivos misionales que tenga la empresa. Y sobre todo como principal propósito, reducir la pérdida económica, reducir el número de víctimas, el número de afectados y sobre todo el daño en nuestra economía. Por otra parte, también la importancia de la gobernanza del riesgo mediante la armonización de los instrumentos de planificación, tanto internos como también del relacionamiento externo, el fortalecimiento de las políticas, de las normas, de las alianzas estratégicas públicas y privadas. Para nosotros es una de nuestras prioridades y queremos seguir desarrollando esta alianza tan estratégica que ha sido promovida por las instancias del sistema, al igual que actores vinculados a la gestión integral de riesgo. Estamos conscientes que debemos avanzar en la reducción de riesgo de desastres mediante intervenciones prospectivas, correctivas y sobre todo de protección financiera, que nos permita ver esa respuesta para la emergencia, pero sobre todo con una visión de recuperación para el manejo de los desastres en entornos empresariales. Y esto pues, este ciclo de webinars que iniciamos en este mes, queremos seguir promoviendo, articulándolo con herramientas de autoevaluación, articulándolo con nuestro campus virtual de aprendizaje, sobre todo con la utilización de nuestra plataforma de información y coordinación que nos va a permitir, y sobre todo a las empresas, identificar cuál es esa vulnerabilidad, esa exposición y sobre todo esa susceptibilidad que tienen a los desastres y cómo poder desarrollar sus planes de continuidad, sus planes de contingencia bajo un enfoque de gestión integral de riesgo. Esto obviamente nos va a ayudar a contribuir a reducir el riesgo de desastres, las pérdidas, tanto en las vidas, como lo decía anteriormente, como en los medios de subsistencia, en la salud, en los bienes físicos, sociales, culturales, todo esto que tiene que ver con el desarrollo integral y sostenible de nuestra región. Así que estén siempre pendientes de nuestras redes sociales, también de las publicaciones de nuestros entes rectores, de Soluciones Resilientes, también un actor estratégico, y aquí nuevamente agradecerle el respaldo que desde Henry como CEO de esta instancia nos está ayudando a motivar y sobre todo a abordar adecuadamente la resiliencia empresarial. Y estimados participantes, les animo y les exhorto a incorporarse en la iniciativa de empresas resilientes que estamos promoviendo y queremos seguir trabajando de la mano con ustedes. Estamos programando la entrega a finales de noviembre de este concurso y así que les animamos a que se puedan seguir incorporando. Muchísimas gracias, un placer y les esperamos en los próximos eventos. Hasta pronto. Muchísimas gracias, licenciada Herrera, por sus palabras. Henry, nuevamente agradecerte. Tenemos algunas consultas que vamos a tratar de resolver en el chat antes de cerrar este espacio. La forma en que ustedes pueden enterarse de los siguientes eventos es a través de las redes sociales de CEPREDENAC. Ahí van a estar publicados los diferentes webinars a los cuales ustedes pueden participar. De igual manera, en este mismo espacio se va a estar promoviendo los cursos que muy pronto en la plataforma que CEPREDENAC está impulsando se van a alojar.
por favor, sigan estas publicaciones. De igual manera, sus datos que ingresaron en el formulario que se publicó nos quedan en nuestra base de datos, y una vez tengamos temas relacionados a este en el cual ustedes han participado, les vamos a estar invitando para que puedan participar. Esa es. Esto incluye, digamos, algunos modelos para planes empresariales, que es algunos de los temas que han estado solicitando. Van a estar siendo publicados y transferidos a través de estos medios. Muchísimas gracias a todos. Licenciada Herrera, muchísimas gracias. Sabemos que usted está... hijo, se me cayó la conexión. Aquí está, la escuchamos. Ahí te vemos todavía, Claudia. Sí, un saludo desde Nicaragua. Aquí estamos viendo también cómo ha habido una muy buena vinculación de SINAPRED con el sector privado. Estamos participando en un encuentro de brigadas parecido al que se desarrolla en Honduras, y también hay una participación activa del sector privado. Gracias, Claudia, te escuchábamos. Adelante. Creo que se le cayó. Mientras llega Claudia, Claudia, secretaria, gracias por el espacio nuevamente que le ha brindado Soluciones Resilientes. Aquí estamos atentos a poder seguir apoyando este proceso, y a todos ustedes que nos han seguido durante este mes con estos temas, y sé que esto nos va a ayudar precisamente a que Centroamérica, República Dominicana y también el resto de la región pueda avanzar a integrar la gestión del riesgo dentro de sus políticas empresariales. Muchas gracias nuevamente, licenciada. Gracias a ti, Henry. Seguimos en comunicación y trabajando juntos. Un abrazo. Gracias nuevamente, estimados participantes, y nos vemos próximamente. Un abrazo. Gracias. Chao. Gracias. Todos. Se salió Henry. De todas formas, sosténgase ahí, Lenín. Ya voy a decirle a Henry que vuelva a entrar.